Hola. Sitio de suerte cordial. Sí, historia rápido, ya me han dicho la señora. No, es una hora exacta. Y salimos por... Yo te pago. Estos son unos... La universidad está mal. ¿Quién? ¿Usted va a empezar? Señor ¿Quieres que yo rector. arranco? Señor presidente, doctor Alan García, señor director de Crisol, Jaime Carvajal, distinguidos amigos acá presentes, señores alumnos, el día de hoy nos encontramos en nuestra universidad muy gustosos de presentar una obra más del doctor Alan García Pérez, que en este último tiempo ha demostrado una enorme capacidad literaria, pero asociada siempre a su principal actividad política. Sus cualidades de estadista demostradas a lo largo de estos últimos años se vinculan hoy día a esta presentación, toda vez que creo que es muy importante recalcar que este libro de Confucio marca un paso sobre lo que podría significar la importancia de entender China, este país tan importante en la actualidad que se avisora como el líder mundial de las próximas décadas. Un país de 1.300 millones de habitantes con un crecimiento de 10% durante los últimos 20 años, por lo menos, demuestra que se avecinan nuevos tiempos de liderazgo mundial. Y es importante este libro toda vez que por primera vez en la era moderna, un país que no es del occidente se avisora para liderar los designios mundiales. También es cierto que el Oriente, y en este caso China, estoy seguro, han hecho una tarea muy importante de conocer el mundo occidental. No así el Occidente, que no ha hecho su tarea de conocer adecuadamente al Oriente, al mundo asiático. Creo que la obra que presenta el presidente el día de hoy representa esta necesidad de los países como los nuestros de entender a este nuevo líder del mundo. Confucio, su ancestral pensador oral, que no dejó escrituras, pero sí sus diálogos a través de una de sus de los documentos más importantes, que es las Analectas, donde ahí se refleja el pensamiento de este importante pensador, construye un poco lo que significa China en estos años recientes de descubrimiento de parte del occidente, del oriente. El pensamiento de estado-civilización que tiene China, la fortaleza de un país de esta naturaleza que logra su unidad a través de la diversidad de sistemas. Y recuerdo una reflexión que hizo algún famoso comentarista cuando se hablaba de que Hong Kong regresaba a China y todo el occidente presumía que Hong Kong iba a ser absorbido por el sistema chino. Pero esa presunción parte del pensamiento occidental. Si eso hubiese ocurrido en un país de Occidente, rápidamente hubiese sido absorbido por el Estado-nación que entendemos nosotros. China ha respetado a Hong Kong en estos momentos, su sistema sigue siendo tan diferente como lo fue en su reincorporación a la China, y eso hace posible y viable esta nueva China tan
pujante y tan creciente en estos años. Creo que una publicación como la que hace el presidente García el día de hoy, referido a este importantísimo pensador de la China que hoy día nos representa este país de tanto crecimiento, refleja las capacidades del presidente, no solamente en el área literaria, en el área de la cultura oriental, sino en su relación e importancia con el conocimiento político de este pensador y los efectos que pueden tener en nuestra relación con un país como la China. Señor presidente, nuevamente mis felicitaciones, creo que este es un aporte más al país, a la cultura, a la universidad en su conjunto, a los jóvenes que empiezan a entender a este nuevo líder mundial que es la China. Nuevamente, muchísimas gracias, presidente, por esta oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias, señor presidente, por la nueva oportunidad que nos da de editar este libro. Es el cuarto libro que nos encargan en apenas un año. Eso demuestra no solamente su gran capacidad profesional, literaria, sino por su interés de muchos temas tan diversos como fue en nuestra primera vez Pida la Palabra, un libro que se convirtió en bestseller. Vendimos muchísimos ejemplares y además tenemos una segunda edición en calidad universitaria. Luego nos encargó un tema apasionante, un personaje polémico injustamente por la historia, que es Pizarro. Fue un deleite leer y editar el libro de Pizarro, que también fue otro bestseller, hemos sacado una segunda impresión y ahora hace poco hicimos 90 años de aprismo. Este es otro libro, otra aventura literaria, y estoy convencido de que va a ser un nuevo bestseller. También a ti, José Antonio, por la oportunidad de estar aquí reunidos. Quiero comenzar con decir algo muy breve. Recuerdan que en el 2009 una candidata, una finalista a Miss Universo dijo aquella oportunidad, ¿quién es Confucio? Dijo un peruano japonés, no, un japonés chino que inventó la confusión. ¿Hasta qué punto los latinoamericanos o los peruanos conocemos Confucio? ¿O qué sabemos de China? Creo que muy poco, ¿no? Lo que obviamente ahora ha cambiado el esquema y China se ha convertido en una gran potencia económica, pero siempre hemos tenido paradigmas, prejuicios con respecto a China, que porque tiene un exceso de oferta, la mano de obra es muy barata y por lo tanto tiene productos muy bajos precios y de baja calidad. Definitivamente esto no es cierto, porque ahora China es una potencia económica que ya ingresa a otros sectores mucho más dinámicos, con valor agregado, con mucha tecnología, y ya no es tan mano de obra barata. Lo que quiero comentar precisamente del libro muy breve, que es el presidente García, con una panorámica visión, nos trae en su libro una respuesta distinta para todas estas interrogantes, para esa combinación de miedo y admiración con la que observamos al rugiente dragón oriental. Él nos explica que no todos los motivos del éxito, y menos aún las claves de performance futura y milagro chino, residen en la economía. De por medio existen sólidas razones culturales, filosóficas, históricas y religiosas. En Confucio, comprender China y crecer con ella, el expresidente nos permite comprender las razones de fondo del milagro chino y, claro, encuentra la nítida influencia de los fundamentos del pensamiento confuciano implantados y enraizados durante siglos en aquello que denomina el modo de ser chino. Por ello, afirma, y cito textualmente, que el confucianismo
significa la liberación del hombre por la comprensión natural y la liberación de las fuerzas productivas de la familia y de la sociedad. Impenetrando un poco más en esta idea, el doctor García asegura que gran parte de la respuesta para el crecimiento del capitalismo y de la producción mundial de hoy proviene de la civilización china y de la ética confuciana. La frase es contundente. Voy a ser muy sincero, al igual que el 99% de los peruanos, es muy poco lo que sabía sobre Confucio antes de leer este libro. Y mi conocimiento en general sobre la civilización china, sus aspectos culturales e históricos, es bastante, o era bastante superficial. En realidad, China en sí misma es otro mundo, una forma completamente distinta de entender la vida, los tiempos, la familia, etc. A través de la lectura de estas páginas he podido conocer mucho más sobre la historia china, meditar sobre su historia y su cultura, comparar sus conceptos filosóficos con los postulados de algunos pensadores de Occidente. En fin, aprender sobre el pensamiento chino y entender un poco su personalidad básica es un descubrimiento para mí. Esta comparación de la escritura logográfica con la alfabética como reflejo de dos formas distintas de entender y relacionarse con el mundo. La tesis central del libro es por demás práctica, elocuente, sencilla. China, dice nuestro autor, tiene una personalidad básica, una cultura y un sistema político milenarios que le han permitido multiplicar su producción por 14 en los últimos 35 años y adquirir gravitación mundial. China sale ahora hacia el mundo y no se encierra en sí misma, a diferencia de otros países. Para el futuro, entonces, es indispensable entenderla. Por ello, quiero terminar con las palabras del expresidente García sobre el futuro. Si Occidente no entiende en profundidad los factores históricos y culturales que explican este extraordinario fenómeno, y si no entiende que el progreso chino se debe de manera fundamental a la continuidad milenaria de los elementos centrales de su personalidad básica, que ahora se orienta por primera vez hacia el mundo, continuará actuando a ciegas y no tendrá así los instrumentos necesarios para compensar y adecuarse ante el avance aparentemente imparable de la cultura, la sociedad y la economía chinas. En pocas palabras, el futuro es de China y esa es una oportunidad y es momento de aprovecharla. Muchas gracias, presidente, una vez más. Muchas gracias por el cheque. La regalía también. De vez en cuando que pague, ¿no? Señor rector, muchas gracias por estar presente. Y en su caso tiene una importante y especial significación que esté usted presente. Señor editor de Titanium y de Crisol, señores profesores, distinguidos invitados, queridos alumnos y alumnas, asistentes esta noche, que ha de ser breve porque tenemos clases en curso que hay que cumplir hoy día. Tomaré, para comenzar, la idea que con gracejo recordaba el editor. En efecto, Confucio es un inventor, pero es inventor exactamente de lo contrario. Es inventor de la claridad, de la evidencia y de la nitidez de la relación del hombre con la naturaleza que tiene al frente, a la cual no debe cuestionar y frente a la cual no debe formular dudas, sino identificándose con ella, seguir su curso como un flujo. Eso es Confucio. De suerte que quien haya pensado que fue inventor de la confusión ha dicho exactamente lo contrario de lo que es Confucio. Es inventor del encuentro evidente de la realidad a la que hay que seguir como una totalidad. Y el objeto del libro, es decir, especialmente a los jóvenes y a los estudiosos, algo importante. Sin comprender China, no podrán comprender el mundo que van a vivir en los próximos años. Y no me refiero al aspecto económico, compro más o vendo más. Eso es lo aparente. Detrás de este vaso que podría haber sido producido en China, hay una mano china y por consiguiente un cerebro chino que lo ha producido en determinadas condiciones y cantidades gracias a una cultura china milenaria que es totalmente distinta a la nuestra.
Y si no comenzamos por comprender cuál es esa cultura, seremos como ciegos ante lo que ocurra en el mundo en los próximos decenios. Comprender China no es solamente un acto de conocimiento educativo, es fundamentalmente una necesidad económica, psicológica e histórica de comprensión de hacia dónde vamos, porque de ahora en adelante, como hace 10 o 20 años, nada ocurrirá que no tenga como antecedente de una u otra manera lo que ha ocurrido y lo que seguirá ocurriendo en China. Esto es lo primero. En segundo lugar, escribo este libro porque creo que los políticos no debemos perdernos en lo inmediato, y ciertamente menos en el cuoteo de lo inmediato, sino pensar en el largo plazo para ver cuáles son los objetivos de los propósitos sociales. Y esta inquietud comenzó cuando en 1983, teniendo entonces 33 años, y por alguna razón fui invitado por el gobierno chino. Y siempre recordaré una noche cuya importancia entonces no comprendí, pero que ahora es uno de los temas más pesados de mi vida. Entré a la ciudad prohibida en una noche, acompañado de algunos testigos, miembros del Partido Aprista, a una cena en una mesa circular en la que estaba el presidente de China, Li Xianniang, el gran secretario general del Partido Comunista, Hu Yaobang, y el gran conductor ideológico de la China moderna, Deng Xiaoping. Y esa noche escuché, 1983, la propuesta de ellos de lo que iba a hacer China más adelante. E ignorante de muchas cosas, no comprendí que eso podía ser cierto, como después todos hemos verificado que puede ser cierto. Cuando recuerdo esa noche, pienso en lo importante que es el largo plazo en la visión de cada uno de los que hacen política o conducen pueblos. Por eso, reitero, el objetivo fundamental del libro es, si usted no comprende China, su pensamiento, su civilización, usted no comprenderá lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el mundo, y por cierto, no podrá competir. Lo que está viviendo ahora Europa es consecuencia de no haber estudiado a Confucio, no haber entendido que detrás de esta producción masiva de bienes y máquinas hay una cultura que respalda y motiva esa producción colectiva y masiva. Ellos, los europeos, los occidentales, los pretendidos racionalistas continuaron con su estado de bienestar, con sus subsidios, con su cultura de poco esfuerzo. Continuaron soñando con el paraíso que el cristianismo nos ha dicho fue el origen adánico de nuestra especie, y no se dieron cuenta que estaban siendo socavados por una civilización distinta que produce mucho más, pero que produce porque tiene normas psicológicas y de conducta totalmente diferentes a las que nosotros tenemos. Creo que eso es claro. Sin comprender esa cultura y esa civilización, podremos seguir siendo lo que somos, pero seguiremos solamente objetos inanimados de la historia. En segundo lugar, y voy a hacer la enumeración de algunas tesis para no liberarlos de la lectura que les sugiero de este texto. No es un hecho económico lo que estamos viviendo. Cuando decimos China creció, China vende, China compra, China determina todo lo que vivimos, eso no es un hecho económico, no se equivoquen, es la apariencia económica. En verdad es un proceso civilizacional que por primera vez se acerca a la otra parte del mundo. Y este es el proceso de la globalización que no puede entenderse sin China. Y este proceso
civilizacional es lo que explica algo que nos parece asombroso a nosotros. ¿Cómo, si en 1978 China producía 400.000 millones, hoy día, 35 años después, produce 8 billones o trillones en economía inglesa? Se ha multiplicado por 20 veces su producción. ¿Cómo un pueblo enorme, y a nosotros nos parece, desde nuestra concepción, que es más fácil mover un pueblo pequeño que un pueblo inmenso, un pueblo mundo? ¿Cómo este pueblo mundo cada 8 años duplica su producción? ¿Cómo este país ha logrado sacar de la miseria a 500 millones de habitantes? Es la revolución social histórica más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad, cuantitativamente y finalmente cualitativamente. Yo conocí China en 1974. Volví a China en 1983. Y aún en 1983 era la China de las bicicletas y las alpargatas, de la carestía y de la falta de tecnología. Volví a China en el año 2003 y sucesivamente, y muchas veces. ¿Cómo hizo este gigante para hacer eso? No lo hizo mediante la economía, lo hizo porque desde hace milenios tiene estructuras cerebrales y conceptos que le permiten orientarse, girar y trabajar colectivamente como ningún otro país puede hacerlo. Y lo que intentamos en este texto es demostrar exactamente eso, pero advirtiendo algo. No es un hecho económico, y mucho menos un hecho económico de los últimos años, que los ignorantes lo digan. Marco Polo, cuando llegó en el siglo XIII, escribió: solamente en el río Yangtze, dijo Marco Polo, hay más tráfico de mercaderías y más volumen que en todos los ríos y mares de la cristiandad juntos. Y Matteo Ricci, un jesuita que llegó 2 siglos después, expresó con asombro: he encontrado miles de títulos de libros editados en cantidades inimaginables, donde se explicaba a Confucio para los escolares, donde se desarrollaban los exámenes imperiales para los funcionarios, donde se reproducía la historia de Sima Qian, otro monstruo chino que 90 años antes de Cristo escribió una historia de 1600 capítulos sobre la China de antes de Cristo. Todo esto no lo conocemos, no lo sabemos. Vivimos de la inmediatez. ¿China comenzó con la globalización y la tecnología? ¿China comenzó con Mao? No. Mao ha sido una excepción en la historia de China. La historia de China son 2500 años de confucianismo y algunas excepciones que no duran más de 20 o 30 años, como el propio Mao Zedong. China es otra cosa. Y debemos comprenderla así, diciendo: no es un hecho económico lo que ahora ocurre, eso es producto de algo más profundo. En tercer lugar, otra definición. Cuando los occidentales, los economistas, hasta el presidente del Banco Mundial, dicen: sí, China ha crecido enormemente, pero conforme crece, sus obreros piden más salarios. Eso parece natural. Y piden más libertades y piden elegir parlamentarios. Eso ya no me parece tan natural. Y por cierto, no lo piden. Y los occidentales dicen, consolándose de su retraso: conforme China más crezca, más rápidamente se va a occidentalizar y por consiguiente va a tener mayores problemas, confusiones y va a detener su crecimiento. Y la tesis que expongo es exactamente la contraria. Señores, es muy difícil que China adopte nuestros criterios, nuestras formas de pensar, cartesianas, socráticas, kantianas, popperianas, etcétera, etcétera, freudianas. Es
muy difícil que China adopte los criterios occidentales. Mucho más fácil es que Occidente adopte los cánones del comportamiento económico y político de China, como lo está haciendo, y lo demuestra el libro. ¿Qué cosa hace el señor Rajoy cuando tiene que retroceder el camino del exceso de gastos, subsidios, subvenciones a la gente en España? Está yendo hacia una cultura del esfuerzo. ¿Qué cosa hacen las juventudes en el mundo cuando dicen la revolución es la educación? Están yendo a un criterio elemental de hace 2500 años. ¿Qué estableció la dinastía Zhou? Y después de ella Confucio. Que no puede haber un funcionario que no dé un examen imperial y un examen cada 3 años para continuar con el puesto que tiene como funcionario. Y eso que ahora se intenta hacer aquí o se intenta hacer en Europa, ¿qué cosa es? Es Confucio, pero no lo sabemos. Lo estamos haciendo sin leerlo porque competimos con China. Y si no lo hacemos, China será la dueña de todos nuestros empleos, será la dueña de todas nuestras industrias y determinará la tasa de interés, el nivel de inflación, los créditos dentro de cada país, porque es así. Y si no se tiene esas condiciones aquí, cualquier industrial se llevará sus máquinas al centro de China, que comienza, la nueva China que está más allá del centro de China, que comienza recién a desarrollarse. A ver si no necesitamos entender a China para saber a dónde vamos a vivir nosotros y nuestros hijos. Es más fácil que nosotros adoptemos los criterios chino-confucianos que lo contrario, que China adoptara nuestros criterios de contradicción política, de parlamentarios, de confusión económica. Esta es una tesis fundamental. Para entenderla, en la parte inicial, propongo sintéticamente utilizar algunos autores como instrumentos para pensar a China. El primero de ellos, evidentemente, Max Weber. Este luminoso alemán, padre de la sociología alemana, escribió a comienzos del siglo XX un texto que todos conocemos, pero que a veces pocos estudiamos, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En él, Max Weber analiza a profundidad qué piensa y qué siente un puritano, un luterano puro, de estos que vinieron a Estados Unidos o se quedaron en Inglaterra y en el norte de Europa, para los cuales el tiempo es trabajo, y el trabajo es previsión del cielo. Que no